9.1. Nos pueden escuchar en www.89touche.com. Estábamos escuchando a Terra Naomi, Katy Perry y a la amiga de la familia Coral. Una pepa de Ibupirac que me dio Delfinita, que está llegando al estudio. Es como tragarse un adoquín. Un adoquín tremendo. Una cosa, pasarlo por... No lo pasé todavía, está acá. ¿Cómo andas, Delfi? Con agua y azúcar. ¿En serio? Sí. Tremendo. Agua tibia. Y así aparte hace más efecto. Siento que me vinieron a cuidar acá en la radio, que vino Delfi. Es como tener una guardaespaldas acá que nos salva, que grande Delfi. Bueno, mira, quédate acá porque justo hay una nota, si bien estás muy bien, Delfi, siempre a las mujeres les interesan estas notas. Viene bien, Sí. sí. Así que está la licenciada en nutrición Andrea Miranda, que es la directora del Centro Integral de Peso Saludable de Argentina. Algo así como, ¿cuál es tu peso? ¿Cuál es mi peso? Por ahí pasa la historia. Hola Andrea, ¿cómo te va? Eduardo Abella, aquí en la radio con todo el equipo en Tuyé estamos. Muy buenos días para todos. ¿Qué tal, Eduardo? Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, contanos un poquito de qué se trata esta historia, de cómo podemos saber el peso de una persona realmente, porque me parece que es bastante amplia la discusión, ¿no? Sí, así es bastante amplia. Siempre tenemos que tener en cuenta, para saber cuál es el peso que debe tener una persona, principalmente cuáles son los parámetros a evaluar, como ser la talla, la edad, claro, y si tuvo antecedentes en cuanto a lo que es sobrepeso. Ajá. Y la altura también, ¿no? Claro, la talla o la altura. Nosotros le decimos la talla, pero es la altura de la persona. Así perfecto. es. Pregunta mía, perdón. No, por favor, está bueno que aprendamos todos. En base a esos parámetros hay otros también, ¿no? Los pliegues, por ejemplo, para evaluar si una persona tiene sobrepeso, pero para principalmente saber el peso adecuado que debería tener una persona, también vamos a tener en cuenta un parámetro que lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es el índice de masa corporal. ¿Sí? Entre algunos puntitos como para tener en cuenta. A ver, pero, sí, decime. Le pregunto, porque a veces uno piensa en la altura, piensa en los años, etcétera. Digo, ¿es como una cuenta exacta? No. Digo, imagino que debe haber matices, no creo que sea como una regla de tres simple. Altura más edad menos años, cuenta total, digo. No sé si se entiende. Sí, se entiende. Por un lado, existen tablas en donde hay determinados parámetros para tener en cuenta acerca del peso. Uno es el peso ideal, ¿sí? Que a veces lo ideal no es no va de la mano con la salud. El peso ideal siempre es un rango. Por ejemplo, si un hombre de 1,70 m... yo mido 1,70 m, por ejemplo. Bueno, ahí está, perfecto. Bueno, el peso ideal supuestamente tendría que ser en promedio 70, pero es entre 72 y 74, que es el peso en el cual oscilaría, porque no es que una persona se mantiene siempre en un peso fijo, claro, sino que puede ir variándolo, y esto tiene que ver a veces con la ingesta de alimentos o con la retención de líquidos, por ejemplo. Claro, ¿sí? Claro, tremendo. Para la mujer podemos hacer un cálculo también de la misma forma, teniendo en cuenta el peso ideal, pero yo muchas veces en consultorio lo que recomiendo es no tener en cuenta el peso ideal, ¿sí? Porque a veces lo ideal es muy difícil de alcanzar, sobre todo que a veces tendemos a irnos al extremo, ¿no?, más lejanos. Por ejemplo, si estamos entre 70 y 74, queremos el 70. Entonces, como buscar un equilibrio, y sería el peso posible. Yo siempre hablo del peso posible saludable, y este peso posible sí tiene en cuenta qué antecedentes tuvo la persona y la edad que tiene esa persona. Porque a medida que vamos avanzando después de los 20 años, en cada década que se va sumando, se debe aumentar 1 kilo más. Por ejemplo, una persona que tiene 50 años, una mujer, por ejemplo, que debería pesar, que mide, por ejemplo, 1,60 m, que debería pesar más o menos 60 kilos, el peso ideal sería 52, por ejemplo. Imagínate la diferencia. El peso posible es 60, ¿sí? Porque le vamos agregando. Y el peso posible oscilaría entre 52 y 56. El peso ideal. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto que se recomienda hoy en día de alcanzar un peso ideal, porque muchas veces no se puede lograr y empiezan a aparecer los fracasos y las frustraciones de querer algo que a veces es imposible. Hay que apuntarle más digamos, al cómo que al cuánto, porque digo, bueno, está tu página que es zipsalud, ¿no? .com, y la pregunta que aparece en el corazón de la página es:
Yo soy mi peso, es una interrogante en realidad, ¿no? Ese es un interrogante. Yo sí, soy mi peso y yo te digo como al cómo que al cuánto, porque por ahí interesa más cómo está uno de cuánto pesa. Es decir, vos podés... Sí. Yo, por ejemplo, te doy un ejemplo, yo mido 1,84. Sí, Estoy en 94, ahí no me muevo, 94 kilos. Aparentemente tengo sobrepeso, de una. sí. 10 kilos más de lo que me di. Epa, 10 kilos más es mucho. Pero por ejemplo, Mirá, yo toda la vida fui al gimnasio, es decir, Sí. siempre hice deporte, sin embargo, oscilo entre 90 y 94 y está bien, podría tener un kilito menos, pero digo, no sé si, no me siento yo estar tremendamente en sobrepeso, ¿entendés lo que te digo? Claro, yo te entiendo perfecto, sí, No sé, porque lo que es una tenemos que explicación que estimar... estoy dando medio rara, pero bueno. Claro, lo que pasa pero es que cuando parece vos que me... eso es lo que apunta Andrea, que vos te sentís sano, te sentís ágil, Exacto. estás bien. Ágil nunca fui, pero esa es otra Bueno, pero discusión. haces deporte. Lógico, obvio. Sí, es fundamental el movimiento. No es lo mismo ser una persona delgada, sedentaria, que ser Claro. una persona Claro. con sobrepeso y que sea activa. Lógico. Sí, por supuesto que todo el aparato cardiovascular y todas las funciones orgánicas van a estar un poco más protegidas por este tipo de ejercicios que se llegan a hacer. No significa que seamos obesos y seamos activos, pero lo que pasa es que muchas veces va de la mano esto. A medida que se van aumentando kilos, tendemos a movernos menos, pero lo ideal es ser activo, hacer ejercicios, movernos, es como parte también de lo saludable. Claro. ¿Sí? Y cuando vos me decís, bueno, son 10 kilos, en realidad es menos, porque ahí estás apuntando al peso ideal, que es el que yo generalmente no trabajo, yo apunto al peso posible, entonces por ahí son 5 kilos nada más. Claro. Claro. Andrea, Sí, yo te iba a ver, te voy a hacer una pregunta mezclándola justamente con el tema de la salud. Nosotros recién hablábamos Sí. de que a veces una persona con una misma altura Sí. tiene el mismo peso que una persona, o sea, a ver, dos personas de 1,80 m, por ejemplo, pesan lo mismo, pero por ahí una de las dos, a ver, tiene un peso en grasas y la otra lo tiene en músculos, digamos, ¿no? Eso es mucho más. Claro, no, o por ahí pesas lo mismo, pero el tema es que estás con los músculos duros, digo. La parte buena de ese sentido es que los músculos te dan como salud, si se quiere, o estás bien físicamente. Sí. Sí, vos ahí lo que me estás mencionando es la composición corporal. Efectivamente. Que tiene que ver con todos los compartimentos, no estamos formados solamente por grasa. Entonces una persona puede medir lo mismo, 1,70 m, ponele 1,60 m, y bueno, el peso ahí puede variar en cuanto a la cantidad de tejido graso o magro. Cuando hablamos de magro nos referimos no solo a los músculos, sino también a los otros tejidos como ser los huesos. Por eso hay que ser muy precavido en este tema. Yo generalmente en mi consultorio lo que realizo es un estudio que se llama bioimpedancia, en donde por medio de una balanza ingreso los datos de la persona, la edad, el sexo, la talla, la altura, y me arroja qué composición corporal exacta tiene, en cuanto a grasa, en cuanto a músculo, en cuanto a cantidad de agua. En base a eso yo puedo estimar un plan personalizado para esa persona. No es que le digo, bueno, vos tenés que comer X cantidad de calorías, sino que lo ajusto a la composición corporal que tiene. Claro. Y empezamos a trabajar en base a esa composición. Porque a veces pasa que el paciente no bajó, pero no es que no perdió grasa, sino que está empezando a ir al gimnasio y empezó a tonificar la musculatura. Claro. Entonces eso es Eso importante sería lo para ideal, tenerlo en digamos. cuenta. Está bueno, yo siempre recomiendo que siempre que se empiece a hacer un tratamiento de descenso de peso, se empiece a hacer ejercicio. Si lo empezó a hacer antes, mucho mejor. Porque esa grasita que empieza a irse, la piel que está sostenida por ese tejido adiposo, ya va a empezar a perderlo y puede aparecer flacidez. Entonces lo empezamos a tonificar desde cuanto lo que es muscular y reforzamos mucho más toda esa parte. Y aparte nos ayuda también para liberar tensiones. Sí, el ejercicio es muy bueno. Recordemos también las endorfinas, nos hace sentir bien. André, ¿sí? cuando decís ejercicio, ¿cuánto es lo mínimo que hay que hacer? Bueno, esa pregunta es muy buena y es importante que la tengamos presente. Hoy en día los profesionales de la salud recomendamos que se llegue a una actividad diaria. 1 hora de ejercicio diario. Muchísimo. Ya, claro, ya no es más como antes, no sé si escucharon, 3 veces por semana, 2 veces por semana. Me estoy preocupando El porque yo ideal- venía bien y hace 2 semanas que me quedé en un parate que me está preocupando. No puedo salir, es como un círculo vicioso, ¿viste? Sí, O te sea, lo entiendo. mínimo es 1 hora diaria.
Sí, sí, sería lo ideal, siempre hablamos de lo ideal. Llegar ahí, ¿sí? Si no estamos haciendo nada, ya con que vayamos a caminar media hora, 3 veces por semana está bien, pero lo ideal es llegar a hacer 1 hora de actividad diaria. Y puede ser caminata, siempre hay que buscar una actividad placentera, que nos dé placer. ¿El yoga vale en esa hora? El yoga vale también para todo lo que es mirar para adentro, autoconocerse. Sí, es muy importante. En esta etapa es importante todo tipo de ejercicios que hagamos. Aparte en el yoga también lo que tenés es la parte del estiramiento, ¿sí? No solamente del reencontrarse. ¿No? Con el yoga. Podés llegar a tonificar, sí. No es un ejercicio que es aeróbico, estricto, y que vas a transpirar y vas a perder. 1 hora de ejercicio aeróbico. Siempre es importante complementarlo, ¿sí? Si vos haces yoga, podés ir a caminar o te bajás antes de la parada del colectivo, ¿sí? Como para agregarle un poquito más de trabajo cardiovascular al corazón. ¿Sí? O sea, moverse un poquito, caminar, trotar. Moverse un poquito, no hace falta ir 1 hora al gimnasio y hacer cinta o bicicleta todo el día, no. Sino moverse, caminar, empezar a no estar tan quieto, tan sentado, tan sedentario. Sí, el tema del auto, el trabajo, la silla, el trabajo, el auto, ¿no? Sí, yo siempre pongo el mismo ejemplo, le digo a mis pacientes, fíjense que cómo fue cambiando todo, ¿no? Que bueno, en este sentido nos perjudicó, que ya ni siquiera vamos a comprar la comida hecha afuera, sino que la pedimos. Ni siquiera nos movemos 1 cuadra para ir a buscar la comida. Sí, entonces ya desde ese momento, fíjate que se nos presenta una realidad que es acorde a la realidad que vivimos hoy en día. Exactamente. Entonces nosotros mismos tenemos que tomar conciencia y reflexionar y evaluar qué tipo de vida queremos llevar. Porque este tipo de opciones va a seguir estando. Ajá. Por supuesto es muy pero muy interesante. Realmente te recomendamos tu página, que es www.sip con C, ¿no? sipsalud.com, y ahí está entonces Andrea Miranda, que te va a ir llevando a tu peso ideal, a tu peso. Andrea, muchas gracias. No, por favor, un placer, muy buenos días. Igualmente, un beso grande. Pasaba Andrea Miranda entonces, hablando de nutricionista, hablando